si se tiene que examinar de algo, es mejor dormir bien la noche anterior porque en el sueño se fija mejor el recuerdo. Esto viene de un montón de experimentos que se hicieron con ratas, con animales inferiores. Y lo que pretendían era ver hasta qué punto se producía una consolidación de los aprendizajes recientemente adquiridos en función de que estuvieran o no soñando, que se les permitiera o no soñar posteriormente. Eso, cuando se ha trasladado exactamente en las experiencias humanas, no se ha demostrado del todo. En las ratas sí. En las ratas sí. Es decir, una rata le enseñamos un laberinto y después no le dejamos soñar, y entonces esa rata, el aprendizaje de ese laberinto es peor comparado con la rata que sí le dejamos soñar. Pero cuando eso lo trasladamos a los humanos, generalmente eso no es exactamente igual. ¿Sabes qué? Perdona que te interrumpa, pero es que me viene a la cabeza un chiste que había en, vamos, un cartoon de estos, en donde se veía la sala de espera, probablemente era la tuya, ¿no? en Deseos, y le decía uno al otro, si fuéramos ratones ya estaríamos curados, ¿no? El problema es cuando sales de los ratones y lo pruebas con los homínidos. ¿Qué se sabe de los humanos? Pues parece ser que es verdad que el soñar ayuda a consolidar algunos aprendizajes, pero no todos los tipos de aprendizaje. Se ha visto que el soñar parece servir para poder consolidar aprendizajes que tienen que ver con situaciones perceptivas o habilidades motoras, y no para otro tipo de aprendizajes. Es decir, que esa consolidación de la memoria en los humanos se tiene que matizar. Serviría bien para todo lo que son habilidades motoras. Tocar el piano, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Y para habilidades perceptuales. Y no serviría para otro tipo de aprendizajes. Por ejemplo, más aprendizajes memorísticos. Por eso los estudios que se habían hecho anteriormente para ver si estudiantes, por ejemplo, ¿no?, conseguían mejores rendimientos soñando o no soñando REM, la verdad es que los resultados no eran demasiado claros, como lo eran en el mundo de las ratas. A las que pobres no les podemos enseñar a tocar el piano, ¿no? Oye, Mari Carmen, y en tu consulta, ¿la gente se queja de que no sueña bastante, quiero decir dormida, de que no sueña, de que no tiene sueños? No. ¿Se quejan de eso? ¿Tienes pacientes que dicen que les gustaría soñar más? No. 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 La gente se queja cuando no puede soñar despierta en la consulta de un psicoanalista, cuando ha perdido el deseo, cuando ha perdido la capacidad de ilusionarse. Con respecto al sueño, el trabajo que nosotros hacemos, siguiendo un poco el diseño del aparato psíquico, es justamente el estudio interpretativo del sueño de cara a lo que es la función del sueño como función reparadora para el aparato psíquico. Justamente cuando Freud se aproxima al estudio del sueño lo hace con esa intención, con la intención de demostrar que el aparato psíquico se va cargando de energía y necesita descargarse. Va a encontrar varias maneras de descargarse, a través del síntoma, a través del acto fallido, a través del sueño. Entonces hace del relato del sueño un modelo de acceso al conocimiento de lo inconsciente. Oye, entonces, dime. La utilidad del sueño, justamente del sueño relatado por el paciente, es porque en el desglosamiento del trabajo interpretativo del sueño se puede acceder a ciertas claves que tienen su origen en como el si tuviera un sentido, como si tuvieran sentido los sueños. ¿Y eso, Robert, te va a admitir eso, de que tengan sentido los sueños? Es que parece que no es lo mismo el sueño que relata espontáneamente una persona que el sueño que yo puedo estudiar en un laboratorio cuando la persona está dormida, y en la fase en que se sueña, en la fase REM, yo despierto a la persona. De hecho, es curiosísimo porque nosotros vamos soñando en diferentes momentos, diferentes ciclos de la noche. Soñamos unas 4 o 5 veces. Cada vez los sueños son más largos. Y entonces, los primeros sueños tienen mucho que ver con las experiencias cotidianas. No son estos sueños que después, a lo mejor, en la consulta a mi compañera ve, ¿no?, unos sueños tan ricos. Los primeros sueños son sueños muy relacionados pues con lo que ha hecho ese individuo el día anterior. Y a medida que va pasando va pasando la noche, los sueños finales son sueños mucho más ricos en contenido, muchos más relacionados con la experiencia a lo mejor más infantil
Incluso hay algún trabajo muy curioso que dice que los sueños de la segunda parte de la noche hay un retraso de una semana. Es decir, los contenidos que aparecen no son los contenidos inmediatos, sino los contenidos de aproximadamente 6 o 8 días antes. Hay grandes científicos interesados en el mundo de los sueños que han ido recopilando miles de sueños. Entonces ellos explican que cuando hacen un viaje, no sé, a Nueva York, pues los primeros días siguen soñando pues con lo que pasaba hace una semana. Estaban en Francia o en Barcelona. Y después de llevar una semana en Nueva York empieza a aparecer en sus sueños las experiencias de la cotidianidad del nuevo país donde están viviendo. Justamente desde el punto de vista de lo psíquico, vuelve a aparecer, gracias a lo que acaba de comentar Robert, otra función muy importante, que es la función elaborativa del sueño. Hay una parte que Freud desarrolla, de la que él se ocupa, que es la del trabajo del sueño, y el trabajo del sueño es justamente un trabajo elaborativo. En un caso como al que él se refería... Sueño rico, decía. Sí, él decía sueño rico, y además decía sueño de alguien que se ha trasladado de un lugar a otro. Es decir, está claro que primero llega el cuerpo, pero lo psíquico, antes decían el espíritu, llega después. Entonces, no es nada extraño que psíquicamente el sujeto está ligado a su referente, está ligado a su lugar de origen. Por lo tanto, no es nada extraño que se produzca también desde la perspectiva de lo psíquico un fenómeno de este tipo. ¿Y en qué medida curáis? O sea, ¿en qué medida ayudáis interpretando los sueños? Yo la impresión que tenía es que es una historia que antes creíamos muchísimo en que la interpretación del sueño, en dar con un significado, sosegaba a la persona, y en cambio hoy, no sé si es que nos movemos en un universo tan reduccionista y materialista, tendemos más bien a creer que es un tema como muy fisiológico y que no veo cómo me puede ayudar el que alguien me explique o me relacione lo que he soñado con algo que me había pasado de pequeñito. Tú sigues curando a gente a la que ayudas a relacionar el sueño con una experiencia pasada suya. El objetivo del psicoanalista no es trabajar sobre el sueño estrictamente. Sí. El paciente a veces trae un sueño, pero quizás, Eduard, sería importante hacer una pequeña puntualización, ¿no? Como para contextuar lo que estamos comentando. No tenemos tiempo para contextuar, Mari Carmen, bueno, desgraciadamente. Eran dos frases. ¿Desde dónde está colocada y posicionada la mirada de la ciencia y cuál es la mirada del psicoanálisis? La mirada de la ciencia tiende a objetivar. Sí. La mirada psicoanalítica subjetiva el objeto. Y subjetivar el objeto quiere decir detenerse en la pregunta. Para el psicoanálisis, el hombre es una categoría biológica y la humanidad es su vocación. Y el psicoanalista trabaja con esa vocación del hombre, que es humanizarse. De eso es de lo que pretendemos curar. No siempre lo conseguimos. De la deshumanización. Y, Robert, ¿curáis a la gente? ¿Los humanizáis a la gente? Tratando sus problemas de sueño. Sí, claro. Yo pienso que los problemas del ámbito psíquico se pueden abordar de muchas maneras, de muchas. Sí. Incluso te diría que a cada paciente le puede ir bien un método u otro. O sea que muchas veces se tiene que individualizar. La mayoría de las veces se tiene que individualizar. Y hay personas que, cuando vienen a nuestra consulta, buscan métodos prácticos, pragmáticos, urgentes. Quiero ahora, dormir. Esta noche. Dame algo para dormir. Claro. Y otras personas buscan un trabajo mucho más profundo, que no buscan a lo mejor el relacionar el por qué está teniendo estos problemas para dormir, y todo eso lo que conlleva, pues con algo más de su aparato o de lo que le está ocurriendo en su vida, o de los conflictos que tenga o lo que sea, ¿no? Yo me dedico más a esa parte más pragmática de lo de ahora, de lo inmediato, ¿no? Y Mari Carmen, algo mucho más profundo, ¿no? No siempre hace falta, según mi modo de ver, ir a lo profundo para arreglar un problema de insomnio o un problema actual, ¿no? Depende de cada paciente.